pues como tal nos enteramos de lo que vivimos. Complicado en Álava coincidiendo con San Prudencio. Ondo egindako lanak ematen duen indarrekin ospatuko dugu gaur maiatzaren lehena. Comenzando por el contexto en el que nos encontramos, el mundo y nuestro entorno más cercano ha tenido que afrontar en los últimos años varias crisis que hemos sufrido. La pandemia, la invasión de Ucrania, las evidentes manifestaciones del cambio climático, las consecuencias de la hiperglobalización, la irrupción de la inflación o el desafío demográfico. Situaciones que han puesto de manifiesto el deterioro del modelo actual, el cual replantea equilibrios y alianzas geopolíticas, relaciones sociales y políticas económicas e industriales. Altos porcentajes de personas que no pueden acceder a buenos servicios de salud, a un empleo digno o a una vivienda. Todo esto requiere de consensos amplios que ya hemos ido tomando. La pandemia nos ha demostrado que con voluntad de acuerdo ganamos todas y todos. 6 acuerdos en defensa del empleo para hacer frente a la situación que originó la COVID. Las subidas del salario mínimo interprofesional, la ley Rider, la ley del teletrabajo, la nueva regulación de las relaciones laborales para quienes prestan sus servicios en el ámbito del hogar familiar, el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad retributiva en las empresas, la reforma laboral y la reforma de la seguridad social. En los últimos años veníamos avisando de que llegaría un nuevo ciclo y ha llegado
Tras un año de la reforma laboral hay pocas dudas de que esto ha sido así. En primer lugar, porque ha sido una reforma consensuada con los agentes sociales y porque además ha supuesto una verdadera transformación del modelo de las relaciones laborales. Era ya insoportable la dinámica de ajustes del mercado laboral a la evolución de la actividad productiva y la temporalidad como mecanismo de ajuste de las empresas a las fluctuaciones de la demanda. Pero es que esto perjudicaba especialmente a mujeres y a personas jóvenes. Y ya se ha conseguido un evidente incremento en los contratos indefinidos desde que entró en vigor la reforma. En Euskadi, más de 245.000 contratos indefinidos y de ellos más de 221.000 a jornada completa. De los convenios colectivos y el limitar el ejercicio de la facultad negociadora de la representación de las personas trabajadoras. Así que tenemos que decirlo alto, claro y con orgullo. Hemos acordado una reforma histórica que revoluciona la estructura del mercado laboral, porque se ha reducido la tasa de temporalidad, se han incrementado todas las formas de contratación indefinida, se ha mejorado la regulación de los ERTEs, que fueron un principal escudo en la pandemia. Se ha conseguido que miles de trabajadoras y trabajadores de microempresas y pymes vuelvan a tener el paraguas del convenio sectorial como referente de mínimo salarial. Y se ha devuelto a contribuir a construir una sociedad más justa y menos precaria, porque esa es nuestra función. Y quienes han estado en contra de ese acuerdo, en contra de mejoras, al fin y al cabo, a esos tenemos que decirles solo una cosa: sirven bien a sus intereses, que no son los de la clase trabajadora. Ninguna estrategia organizativa o cálculo electoral justifica intentar impedir el bienestar de nuestra clase, porque todo se reduce a eso, a si mejoramos o no, y hemos mejorado. También en algo tan fundamental en el debate político, económico y social como son las pensiones, otro acuerdo, porque los cambios, para que tengan impacto, deben ser acordados. Y con las pensiones hemos afrontado un acuerdo que por primera vez encara la sostenibilidad del sistema, no desde un recorte de pensiones, como hizo el Partido Popular, sino desde el aumento de los ingresos para no reducir la cuantía de las pensiones. ¿Y cuál fue la reacción de la patronal? Pues hablar de voracidad recaudatoria y de que la reforma iba a obstaculizar el empleo. Un mantra que sacan a pasear cada vez que algo choca con sus intereses, que obstaculizará el empleo, lo que no ha ocurrido. Dijeron lo mismo con la subida del salario mínimo, y ahí están los datos del empleo. La subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, fruto de la insistencia sindical en acercarnos a nuestros socios europeos. Nos marca la senda que debe suponer la recuperación de salarios. Estamos hablando tanto de pensiones como de salarios y de reparto de riqueza. Sin embargo, ya sabemos que las empresas han alimentado la inflación al proteger sus beneficios y comisiones obreras. Esto es hacer sindicalismo. Damos respuesta vasca a problemas que tienen solución vasca, pero el sindicalismo confederal da respuesta a problemas que no tienen solución vasca y son muchos. En la subida del salario mínimo no ha estado la patronal, una mala señal ahora que es el momento de subir salarios. El aumento de los precios durante el último año ha generado una riqueza en las empresas que no ha sido trasladada al bolsillo de las personas trabajadoras. Impulsar el incremento de salario, sobre todo de los más bajos, es impulsar la actividad económica y la creación de empleo. Por ello es fundamental conseguir un nuevo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, con el que afianzar los cambios operados y con el que se impulse la renovación de convenios con nuevos criterios, con un aumento adecuado de los salarios y con el establecimiento de cláusulas de garantía salarial que garanticen el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Necesitamos salarios decentes que crezcan en parámetros equivalentes a la inflación. La cláusula de garantía salarial es imprescindible. La inflación está arruinando a muchas familias, es algo que no podemos olvidar. Hay mucha gente con dificultades para llegar a fin de mes. Tiene que haber reparto y si no lo hay, ya lo hemos dicho, el conflicto va a crecer.
Necesitamos más reformas para seguir revirtiendo los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 que aún quedan pendientes, como lo relativo a las causas de indemnización en los despidos colectivos. Pero también quedan aún muchos problemas por abordar. Problemas que tienen que ver con los salarios, sí, pero también con la seguridad y salud en el trabajo, con la consecución de una igualdad real y efectiva, con el respeto a la diversidad en las empresas, con la falta de efectivos en la inspección de trabajo, con una fiscalidad justa, con la necesidad de continuar implementando políticas sociales, con garantizar unos buenos servicios públicos, con políticas adecuadas de empleo que den soluciones a las personas desempleadas. Maiatzaren lehen honetan erreibindikatu nahi ditugu soldatak bizitzaren kostuaren arabera igotzea, enpresa handien lukurreriari mugak jartzea, negoziazio kolektiboa, aberastasuna birbanatzeko tresna gisa bultzatzea, gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala murrizten jarraitzea, lan munduan LGTBI+ eskubideetan aurreratzea, lan ikuskaritza areagotzea, lan prekarietateari erasotzeko, 32 orduko lan astea indarrez sustatzea. Y para acabar, tenemos que hablar también del ciclo electoral que comienza con las elecciones municipales y continuará con las elecciones generales, porque finaliza un ciclo que ha sido muy positivo en materia laboral y social. Y seguir construyendo en esa dirección va a depender del resultado de estos procesos electorales. Nos jugamos seguir avanzando o poner en riesgo todo lo conseguido en los últimos años. Como veis, nos encontramos en un momento crucial para seguir luchando por la mejora de las condiciones laborales en Euskadi. Nos lo han encomendado las trabajadoras y trabajadores y no les vamos a defraudar. Así continuaremos con nuestro lema: subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. Soldatak igo, prezioak jaitsi, irabaziak banatu. ¡Viva el 1 de mayo!